Álvaro Obregón Salido se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Plutarco Elías Calles lo sucedió del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. El lema de la revolución, iniciada por Francisco I. Madero y que ambos habían secundado, fue sufragio efectivo, no reelección, casi el mismo que Porfirio Díaz proclamó en la Revolución de la Noria contra la reelección de Benito Juárez. El 21 de febrero de 1925 fue creada la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles y dirigida por José Joaquín Pérez Budar como su patriarca. Seguía la misma doctrina que la Iglesia Católica, con la excepción de que el líder era Pérez Budar y no el Papa. Su objetivo era debilitar el poder de la Iglesia Católica en México, que Pérez Budar consideraba alejado de las necesidades del país. En 1926, el presidente Calles promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos llamada Ley Calles, con el objetivo de mantener a la Iglesia Católica bajo el control del gobierno. Establecía la necesidad de una autorización gubernamental para ser sacerdote y otra para poder oficiar actos religiosos. El 24 de julio de 1926, con el apoyo del Papa Pío XI, los obispos pidieron la suspensión del culto religioso a partir de la entrada en vigor de la ley prevista para el 31 de julio del mismo año. 3 meses después, la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas inició un boicot contra el gobierno, pidiendo la exención en el pago de impuestos y evitar el consumo de productos creados por el mismo. Ante las acciones contra la Ley Calles, el gobierno decidió aprender a quienes organizaran o participaran de las mismas, provocando un levantamiento armado organizado por la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, que dio comienzo en enero de 1927 en Jalisco. El movimiento se extendió por todo el territorio nacional, desatando la guerra cristera. Los cristeros exigían reformas en la Constitución mexicana para incrementar las libertades religiosas. El general Obregón quiso aprovechar el conflicto postulándose como mediador entre la causa cristera y el gobierno de Calles, pero su oferta no fue aceptada. Existió también una agrupación católica secreta muy extendida en Michoacán y Jalisco que prestó ayuda. Su nombre era la Unión del Espíritu Santo, más conocida en aquellos tiempos como la U. Obregón utilizó sus influencias y el 18 de octubre de 1926, el diputado Gonzalo N. Santos presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de los artículos 82 y 85 de la Constitución para legalizar la reelección de presidente mientras no fuera en el periodo siguiente a su mandato y además prolongar la duración de la presidencia de 4 a 6 años. La reforma fue aprobada por los diputados en 2 días y fue enviada a la Cámara de Senadores para su ratificación. El cambio a la Constitución entró en vigor el 28 de diciembre. Esta reforma desató polémicas por estar expresamente hecha para permitir la reelección de Álvaro Obregón. El 26 de junio de 1927, Obregón realizó un manifiesto a la nación en el que declaraba el abandono de su retiro político y su intención de presentarse a las elecciones. Para impulsar su candidatura, propuso avances en la reforma agraria, alentar la industrialización, la inversión extranjera y las medidas proteccionistas. La campaña del general fue coordinada por el Centro Director Obregonista. Entre sus miembros se encontraba el Partido Nacional Agrarista, el Partido Laborista Mexicano y múltiples organizaciones civiles. Como adversarios se presentaron el general Arnulfo R. Gómez, quien fue propuesto por el Partido Nacional Antirreeleccionista, y el general Francisco R. Serrano, gobernador del Distrito Federal, quien renunció a su puesto para ser el candidato del Partido Nacional Revolucionario. Tanto Gómez como Serrano eran antiguos aliados de Obregón y habían servido bajo sus órdenes en el ejército constitucionalista. Ambos candidatos basaron sus campañas en la postura anti-obregonista y antirreeleccionista. La creciente crítica de los otros candidatos a Obregón y a quienes permitieron que la reelección presidencial fuera legal, causó que la autoridad los acusara de incitar a una rebelión, de planear el asesinato del candidato y del presidente de la República. El 2 de octubre, desertaron alrededor de 1,000 soldados del ejército tras unas maniobras en Balbuena, cerca de la Ciudad de México, con el fin de sumarse a un levantamiento armado que se supone encabezarían los González, Gómez y Serrano. Serrano fue aprehendido en Cuernavaca y asesinado en Huitzilac, Morelos, el 3 de octubre, mientras que Gómez fue fusilado en Coatepec, Veracruz, el 4 de noviembre.
Obregón continuó con su campaña, aunque era el único candidato a la presidencia y a pesar del ambiente adverso que se presentaba en México. Las elecciones se llevaron a cabo el 1 de julio de 1928 y Álvaro Obregón, como único candidato que llegó a la elección, obtuvo el 100% de los votos. Desde enero de 1926 ya había ocurrido un atentado contra Obregón mientras viajaba en un tren de Los Ángeles a Tucson. Una persona irrumpió en su gabinete y disparó contra la litera inferior, suponiendo que su víctima descansaba en ella. Sin embargo, el general se encontraba en la cama superior. El individuo inmediatamente fue detenido, pero Obregón se negó a presentar cargos en su contra. El agresor, de apellido McDowell, ostentaba el título de Gran Caballero de la Orden de los Caballeros de Colón, la cual prestaba servicios a la Iglesia Católica de Estados Unidos y era contraria a las políticas religiosas presentes en México. El incidente demostró que el ambiente de hostilidad entre el gobierno mexicano y los grupos católicos había superado las fronteras nacionales. Poco antes de llegar a México, Obregón fue objeto de un atentado por parte de un grupo de indígenas yaqui, que trató de detener el tren cerca de Bicam para solicitarle la restitución de las tierras. Las tropas que lo escoltaban reaccionaron como si se tratara de un ataque y se armó un fuerte tiroteo. El 2 de abril de 1927, el cristero Luis Segura Vilchis, miembro de la Liga, intentó dinamitar sin éxito el puente de ferrocarril por el que pasaría Álvaro Obregón en Tlalnepantla. El 13 de noviembre, Juan González, Luis Segura Vilchis, Nahum Lamberto Ruiz y Juan Tirado estaban con 3 bombas dentro de un auto Essex con placa 10.101 que le habían comprado a Humberto Pro. Siguieron el auto Ford de Álvaro Obregón rumbo a Chapultepec. Acudiría esa tarde a la corrida de toros, pero antes daría un paseo en el bosque. El Essex se emparejó al Ford y Segura Vilchis se bajó del vehículo y arrojó una de las bombas. Tirado y Ruiz hicieron lo mismo. A Obregón no le pasó nada. Su guardia persiguió a los atacantes por Paseo de la Reforma y chocaron contra otro auto. Luis Segura Vilchis y Juan González se echaron a correr a Chapultepec. Nahum Lamberto Ruiz recibió un balazo en la cabeza y fue detenido igual que Juan Tirado. Por increíble que parezca, Luis Segura Vilchis y Álvaro Obregón, después del atentado, llegaron a la Plaza de Toros. Segura Vilchis se le acercó y le preguntó qué era lo que pasaba. Obregón le dijo del atentado y Segura Vilchis le dijo que era incalificable lo que hacían los clericales y le dio su tarjeta por si algún servicio le podía prestar. Juan Tirado negó hasta el último momento su participación en el atentado. Un policía, haciéndose pasar por el hermano de Nahum, le preguntó lo que se le ofrecía y Nahum le pidió que le dijera al ingeniero Segura y a los señores Pro que se escondieran porque corrían un gran peligro. Segura Vilchis fue detenido en la Compañía de Luz. Ahí le aseguró al jefe de la policía, el general Roberto Cruz, que él estaba en los toros y que incluso saludó a Obregón. El caudillo confirmó eso y Segura Vilchis fue puesto en libertad. Sin embargo, cuando se enteró que ya estaban presos el padre Miguel Agustín Pro y sus hermanos Humberto y Roberto, se entregó y le dijo a Cruz que había planeado y que era el culpable de todo, y que dejaran en libertad a los que eran inocentes, pero no soltaron a nadie. El 23 de noviembre, el presidente Plutarco Elías Calles le ordenó al general Roberto Cruz que fusilara a los detenidos. El abogado de los hermanos Pro llegó con un amparo, pero no le permitieron la entrada. A las 10 de la mañana, se presentó en el sótano Mascorro, jefe de las comisiones de seguridad, y llamó a Miguel Agustín Pro. Mientras caminaba hacia el paredón, se le acercó el agente Quintana y le pidió perdón. El mayor Manuel Torres lo llamó por su nombre y lo acompañó hasta colocarlo entre 2 siluetas de hierro que servían de tiro al blanco. Le preguntó su última voluntad y pidió que lo dejaran rezar. Se hincó, rezó. Se levantó y abrió los brazos en cruz y cerró los ojos. Después de la descarga, el doctor Horacio Casales del Servicio Médico de la Policía indicó que aún vivía. El sargento de la escolta le dio el tiro de gracia. Después fusilaron a Segura Vilchis, a Humberto Pro y al joven de 20 años Juan Tirado, de oficio zapatero, envuelto en la cobija que el padre Pro le había regalado. El lugar estaba lleno de soldados, reporteros y público. Cuando iban por Roberto Pro para fusilarlo,
Calles llamó al general Roberto Cruz para que detuviera las ejecuciones, porque Emilio Lavogle, embajador de Argentina, se presentó ante el presidente a decirle que le había dado su palabra de honor de que los prisioneros serían desterrados pero no fusilados. De esta forma, el menor de edad Roberto Pro fue exiliado. El cortejo fúnebre de los hermanos Pro se detuvo frente al castillo de Chapultepec, residencia de Calles, para entonar el himno de Viva Cristo Rey. Miguel Agustín Pro fue beatificado por Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988, aniversario del nacimiento de Plutarco Elías Calles. El 15 de abril de 1928, Calles y Obregón disfrutaban de un banquete en el Molino del Carmen en Celaya, Guanajuato. Por la noche se celebró un baile en el Salón Paté. Carlos Díez de Sollano formó un comando armado integrado por una mujer y 3 varones. La mujer, de nombre María Elena Manzano, durante el baile debía llamar la atención de Obregón e insinuarle que bailaran. En un descuido iba a pincharle el brazo con una lanceta, pero ni la mujer ni sus acompañantes pudieron entrar al baile. Se quedaron con el frasco de veneno y la lanceta. El 23 de mayo estallaron 2 bombas en la Cámara de Diputados sin causar daños mayores y el 30 otra en el Centro Director Obregonista. José de León Toral escribió en una carta a Roberto Pro que la sangre de los mártires es la semilla de los buenos cristianos, que necesitó que murieran sus hermanos para decidirse a moverse y que no era imposible llegar a morir de una manera tan gloriosa como ellos. El domingo 15 de julio, Toral asistió a la recepción de Obregón, recién convertido en presidente electo en la estación de ferrocarriles Tacubaya. Toral iba armado con una pistola Star y 10 balas que había pedido prestadas a Manuel Trejo Morales. Siguió a Obregón desde la estación de ferrocarriles, a través del Paseo de la Reforma hasta el edificio del Centro Director Obregonista en la Avenida Juárez y después a una comida en su honor en el Parque Asturias. Ese día tuvo 3 oportunidades para asesinar a Obregón, según lo declaró, pero prefirió esperar para poder asegurar sus disparos. Al día siguiente, el lunes 16 de julio, buscó otra oportunidad para cometer el magnicidio sin éxito. Entonces, compró un cuaderno con la intención de acercarse a Obregón con la excusa de realizar un dibujo de él. El martes 17, Toral asistió a los servicios espirituales que se realizaban dentro de una casa particular en la colonia Santa María de la Ribera y que había sido acondicionada como un convento clandestino por la ley Calles. El recinto estaba a cargo de la Madre Concepción Acevedo de la Llata, con quien mantuvo una conversación. Ese día, Obregón se dirigió al restaurante La Bombilla y Toral llegó unos minutos después con su cuaderno y lápiz. A las 2:20 de la tarde, mientras la orquesta de Esparza Oteo tocaba El Limoncito, la pieza favorita de Obregón, León Toral se le acercó y con su mano izquierda le presentó el cuaderno para que viera el dibujo. El general observó la caricatura y empezó a reír. Toral sacó su pistola con la mano derecha y disparó. El general falleció en el acto. León Toral fue golpeado por los asistentes. Juan Jaimes propuso acribillarlo, pero una persona se negó. Según algunos fue Topete o Manrique, argumentando que era necesario mantenerlo con vida para conocer los motivos del asesinato. Topete recogió el arma homicida. Sáenz, Otero y el doctor Sánchez trataron de levantar al general, a quien llevaron hasta la parte trasera de su Cadillac para posteriormente dirigirse al domicilio de Obregón, acompañado de otros asistentes quienes viajaron en sus propios vehículos. El presidente Calles llegó a la residencia visiblemente disgustado. Entró a la habitación donde se encontraba el fallecido. Se acercó a la cabeza del cadáver y dijo: ¿Querías al presidente? Tal por cual, pues no llegaste. El general Higinio Álvarez García se molestó y hasta sacó la pistola, pero el médico Sornio intervino para bajar los ánimos. Calles pidió a Cholita, su secretaria, que lo comunicara desde ahí a la Inspección General de Policía para solicitar fuerzas policiales y dar instrucciones. Llegó entonces el general Palomera de la Gendarmería a recibir la orden de sacar los archivos del asesinado inmediatamente. Aurelio Manrique enfrentó a Calles oponiéndose a dicha orden. Le dijo además que el obregonismo no había muerto y acusó a Morones, miembro del gabinete del presidente, de urdir el asesinato. Calles salió de la casa de Obregón y se dirigió a la Inspección General de Policía. En la oficina de Roberto Cruz
entrevistó personalmente al asesino José de León Toral, acompañado por los generales Joaquín Amaro y Abundio Gómez. Toral no cambió su declaración inicial. En ella contó que al ver a su amigo Humberto Pro dentro de un ataúd con el rostro desfigurado, prometió vengarse. José de León Toral y Concepción Acevedo de la Llata fueron juzgados. Hubo muchos involucrados, exculpados, alegatos, amparos y testigos. La sentencia fue de pena de muerte para Toral y 20 años de prisión a la madre Concepción Acevedo de la Llata. Se promovió un juicio de amparo para León Toral alegando crimen político y su excepción para la penalidad, según establecía el artículo 22 de la Constitución, pero le fue negado y el sábado 9 de febrero de 1929 fue ejecutado por un pelotón en la penitenciaría de Lecumberri. 20 años después del asesinato del general Álvaro Obregón, el periódico Excelsior publicó un reportaje con el reporte de la autopsia realizada a Obregón, en donde se encontraron heridas de diferentes calibres, inclusive de rifles de largo alcance. Estaba firmado por Leopoldo Toquero de Marías, quien se presentaba como un reportero de Excelsior que tuvo la oportunidad de cubrir el asesinato de Obregón el 17 de julio de 1928. Daba a conocer un documento que contradecía la versión oficial de que José de León Toral había decidido acabar con la vida de Obregón por haber perseguido a la Iglesia Católica. Toquero dice en su artículo que el cadáver presentaba 19 heridas, 7 con orificio de entrada de 6 milímetros, 6 causados por una pistola calibre 45 y 3 más con orificios de entrada de 11, 8 y 7 milímetros. Aarón Sáenz, presidente del Centro Obregonista y uno de los presentes durante el homicidio, declaró que el cuerpo de Obregón solo fue inspeccionado en su casa por Alejandro Sánchez y Enrique Osornio, médicos de confianza de Obregón, y que nunca fue embalsamado, restando credibilidad al reportaje de Toquero. Se cree que el asesinato pudo ser organizado por radicales religiosos, aunque otros pensaron que fue el presidente Plutarco Elías Calles. Según Pavel Navarro, investigador del Museo Nacional de las Intervenciones, cuando la gente preguntaba ¿quién mató a Obregón?, se respondía ¡cállese!, en alusión al presidente. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.